Un gusto estar con ustedes de vuelta otra vez. Y ahora para darle continuación y continuidad a ese primer esbozo de examen que hice sobre la ley orgánica de la función legislativa que está sacando el Congreso para regular ahora, la Asamblea se llama, ya no el Congreso, el funcionamiento de la próxima Asamblea, porque quieren dejarla maniatada. Aunque también tienen mayoría en la siguiente, mayoría que Correa ha conseguido en la presidencia de la República por encima de su bloque, en lo que es una obligación de todo ejecutivo. Eso no es condenable. Lo que es censurable es que no trasciendan los términos del acuerdo, que es un pacto político, como bien lo llamó el Universo. Eso es. Los pactos son a veces implícitos, a veces son expresos, unas veces son tácitos, sobreentendidos, otras veces son evidentes sobre la mesa. Si dijeron que iban a inaugurar una nueva democracia, cuenten qué a cambio de qué. No vengan con la historia de que es a cambio de nada, porque si no el propio diputado o futuro asambleísta Ortiz los desmiente. Un hombre que tenía 10 años en política, que de paso votó contra la actual constitución que ahora apoya este gobierno y que ha dejado en claro que una de las cosas que pretenden es, me parece lógico a mí también, participación y control en comisiones legislativas. ¿Cuál es el alcance de ese pacto con cerca de 12 asambleístas, incluidos los municipalistas que se vendieron como independientes y ahora son dependientes? Si es legítimo, si es transparente, si no tiene nada encubierto, ¿por qué no lo divulgan? Allá verán los asambleístas del país qué hacen con el capataz, que como peones les ordena acatar una cosa que dicen que no conocían y que ellos recién han sido informados. Se enteraron después del acuerdo y ahora lo tendrán que cumplir, como todos los vicerazos que les vienen de la presidencia de la República. Bueno, pues un viserazo más fue esta ley orgánica de la función legislativa. En un informe muy meticuloso de cerca de 28 páginas, 30, el jurista Roberto López empieza destacando una cosa muy grave sobre esta ley. Dice que el informe de mayoría para segundo debate que se aprobó el 9 de julio y que estaba disponible en la página web de la Asamblea el día anterior es distinto al de la ley aprobada. Es decir, pasó lo mismo que con la Constitución en Montecristi. Se trata de dos documentos diferentes. La ley aprobada intercala la sección 2 del informe de mayoría para segundo debate entre las secciones 7 y 9 de la ley, es decir, la sección 8, que consta falsamente como aprobada en la página web de la Asamblea. Según el jurista López, esto se adecúa a la conducta sancionada en el artículo 337 del Código Penal vigente. Ese capítulo habla de la falsificación de documentos en general y dice textualmente: serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de 9 a 12 años los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones hubieran cometido una falsedad que consista en firmas falsas, en alteración de actas de escrituras o firmas, en suposición de personas, creo que el texto es suplantación de personas, no estoy seguro, en escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en escritos u otras actuaciones judiciales después de su formación o clausura. Repito, en escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos. Esto, además de significar un delito, ocasiona la inconstitucionalidad de esta ley, pues se aprobó un texto distinto del que se sometió a segundo debate, igual que en Montecristi. Empecemos por ahí, pero por supuesto no habla nadie que declare inconstitucional la ley si es que alguien se atreve a reclamar ante el, ¿cómo se llama ahora? El Tribunal Constitucional Temporal. La ley es un dechado de errores y de absurdos gramaticales, desde uno que recuerdo muy claro como lapso de tiempo, cuando según la academia todo lapso es de tiempo, es como decir agua líquida, ¿ya? Es como decir suba arriba, o es como decir baje abajo. Desde cosas así, que son minucias que se les pueden escapar a todos, incluso a los periodistas en los artículos, hasta lo más grave, que me comprometí a detallar ya un poco más adelante, y que tiene que ver con el tema de la fiscalización. Un primer punto es que al Consejo de Administración de la Legislatura, Consejo de Administración de la Legislatura, como su propio nombre lo dice, administrativo, órgano administrativo, le encargan decisiones políticas sobre el juicio político, que no debería ser así en un régimen presidencial. ¿Ya? Por ejemplo, la redacción del artículo 31 es inaceptable porque pretende sacramentar la grave actitud del actual jefe de Estado
que al iniciar su mandato no acató en forma juramentada la Constitución y la ley. Acuérdense que Correa no prometió respetar la Constitución sino el mandato popular. Es inadmisible que se utilice las normas jurídicas para tratar de legitimar este tipo de actitudes. Lo que es el artículo 31 debía decir, y entiendo que la sugerencia fue acogida, cuando se juramenta el presidente, es que acata o se compromete o jura respetar la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que inclusive a Barack Obama, cuando empezó leyendo mal el juramento que le transmitía el presidente de la Corte Suprema, se lo obligó a refrasear el reglamento, porque tiene que ser textual. Pero hay dos cosas mucho más trascendentes en el documento al que me quería referir. En lo que tiene que ver con el juicio político, su iniciación se encuentra previsto solamente para el caso de negativa a entregar la información documentada de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 84, es decir, como castigo por no comparecer ante la comisión o no entregarle la información documentada solicitada. Solamente como consecuencia de eso se puede iniciar un juicio político. Esto desvirtúa la verdadera finalidad del juicio político, que está regulado en el artículo 86 de este mismo proyecto de ley, y siguientes, en que debe iniciarse simplemente como consecuencia de la responsabilidad política de los miembros de un gobierno, responsabilidad que se origina en la actuación del funcionario en el ejercicio de sus competencias y no en el desacato al llamado de una comisión congresil. Lo otro, ojo quienes quieren defender a Correa. El otro día les leí el artículo 130 de la Constitución que establece causales para su destitución. Y ahí mencionaba, entre ellas, cuando yo hablaba de la emergencia de Petroecuador permanente que ha renovado más allá de 90 días sin motivo. Dice, la Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, dice el numeral 1, y el 2, por grave crisis política y conmoción interna. De paso, aquí no define la crisis política o conmoción interna. Y dice en la Constitución, en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidencia o Presidente de la República. Con base en las pruebas de descargo, ni siquiera dice la Constitución que debe darse un juicio. O sea, no se establece el debido proceso. Y la ley tampoco lo establece así, es decir, queriendo defender a Correa no se dan cuenta de lo que están haciendo. La única forma de destituir a un jefe de Estado en el sistema presidencial es mediante un juicio político. Por eso se presenta la necesidad de que se reforme la Constitución que acabo de leer en este tratamiento. Lo otro, si la Corte Constitucional da un dictamen para dar paso al juicio político, este dictamen debe ser notificado a la Asamblea Nacional y no al CAL, al Comité de Administración de la Legislatura, pues este es un órgano de administración, según lo define la propia Ley Orgánica de la Función Judicial. Aquello lo debería resolver el Pleno. Y por último, si la Comisión de Fiscalización o el CAL desisten de un juicio político, los motivos deben ser conocidos por el Pleno de la Asamblea también para que los califique y los ratifique, aunque ahí tendrán obviamente mayoría, como sucede hasta ahora. O sea, esto es lo más grave en esta ley, de muchos artículos que requieren un examen minucioso, pero que en lo fundamental, dos cosas. Es inconstitucional por lo que les dije al principio, y es antidemocrática por lo que he sustentado a lo largo de estos pocos minutos. Impide, en verdad, el juicio político a los funcionarios del Ejecutivo. Y por último, permite la destitución casi ipso facto del jefe de Estado, sin el debido proceso que se debía normal, cuestión que omite la Constitución y da apenas 3 días para un pronunciamiento, luego las pruebas de descargo. Qué pena que la legislación esté en manos de gente que conoce muy poco de temas legislativos, pero que se empapa también mucho menos de eso, si es que no los conoce.